Vamos a abrir la Biblia, por favor. Quisiera que me acompañaras en el libro de Isaías, capítulo número 60. Isaías, capítulo número 60, y vamos a leer el versículo número 2. Y dice así los siguientes. Isaías 60, el versículo número 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Voy a volver a dar lectura al pasaje, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos hable a cada uno en lo personal esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, para que, Señor, tomes el control, Señor, del mensaje, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Dios. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, que tu Santo Espíritu nos respalde, Señor, y quita toda oposición, todo cansancio, todo sueño, Señor, toda distracción, Señor, porque como dice aquí el pasaje, Señor, que tinieblas cubrirán la tierra, Señor. Padre, estamos en estos tiempos, Dios, pero tu palabra dice, Señor, que tú eres la luz del mundo, Señor. Padre, visítanos, Señor, esta mañana, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, repartiendo, Señor, a cada uno conforme a tu voluntad, Señor. Porque ¿qué puede dar el hombre, Señor? Nada, Señor. Pero tú eres poderoso y como cantamos el canto, tú eres grande, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, así sea, Jesús. Amén, Señor. Amén. El pasaje que acabamos de leer nos habla algo muy importante acerca de cómo es que en estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos en los cuales se ha cumplido las Sagradas Escrituras. En este pasaje, como nos dice aquí, que tinieblas cubrirán la tierra. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos, como siempre lo he dicho, y creo que tú has leído la palabra de Dios, en lo cual se ha estado, es decir, el hombre haciendo su propia voluntad, haciendo, es decir, sus propias ideas, cómo vivir aquí en esta tierra. Mas, sin en cambio, yo creo que Dios nos ha dejado las Sagradas Escrituras, nos ha dejado su palabra para que pues, seamos guiados por su Santo Espíritu. Hoy en día que estamos viviendo, pues son días donde en lo cual mucha gente en todo el mundo, todo en este planeta, la mayoría de las personas han tenido pues otras ideas, cómo hacer quizás, como podríamos decir, una vida más fácil, pudiendo asaltar, pudiendo robar, pudiendo pues quizás engañar a muchas personas para obtener quizás algunas ganancias por medio del engaño, por medio de las trampas, por medio de muchas cosas, ¿sí? Pues, ¿qué podemos decir en estos tiempos que estamos viviendo, donde la mayoría de la gente no busca de Dios con seriedad, la mayoría de las personas no busca, es decir, acercarse para encontrar el camino de Dios, y si se acercan pues esporádicamente? La verdad, estamos en estos tiempos que donde dice las Sagradas Escrituras que esta tierra se iba a cubrir de tinieblas, donde esta tierra se iba a cubrir de oscuridad. Estamos viviendo en estos tiempos donde la mayoría de la gente pues roba, donde la mayoría de la gente miente, donde la mayoría de la gente pues hace su propia voluntad, haciendo pues de las suyas, podemos decir. Cuánta gente el día de hoy, cuántos jovencitos, cuántas jovencitas teniendo un embarazo no deseado, cuántas personas allá en los hospitales, allá en dichos lugares donde el gobierno invierte mucho dinero. ¿Para qué? Para poder pues tener un aborto. ¿Por qué? Porque tuvieron un embarazo no deseado.
¿Y cuántos niños mueren cada día al hacer esas cosas? ¿Y cuántos accidentes? ¿Cuántas personas el día de hoy a través de las drogas muriéndose ahí en los hospitales, ahí en sus hogares? ¿Cuántas personas al no tener ese control en sus vidas pues están consumiendo todo lo que se les ponga al frente? ¿Qué podemos decir del alcoholismo? ¿Qué podemos decir de ese famoso veneno que la mayoría de las personas toman? La mayoría de las personas pues no tienen temor de Dios y delante de Dios empiezan a hacer su propia voluntad, haciéndose de las suyas, y muchas personas así estamos viendo en estos últimos tiempos que tú y yo estamos viviendo. ¿Cuántos divorcios el día de hoy hay en los juzgados, hay ahí en los lugares donde se van a tramitar los divorcios? Muchísima gente el día de hoy, este mundo, así como hablábamos hace 15 días, ¿se acuerda de que decíamos acerca del Titanic, cómo ese barco se estaba hundiendo? Así este mundo se está hundiendo. Estamos en estos últimos tiempos, como dice segunda de Timoteo 3, cuando dice que iba a haber gente amadora de sí mismo, iba a haber gente peligrosa, iba a haber gente que no iba a amar a su prójimo. ¿Cuántas personas han dejado a su esposa? ¿Cuántas personas han dejado a su esposo? ¿Cuántas personas, cuántos niños huérfanos ha habido aquí en este planeta? Muchísimas personas sin padres, sin un calor de hogar, sin un amor que puedan recibir aquellas criaturas, aquellos niños, para poder quizás tener una esperanza, por lo menos contar con alguien de un padre de familia, y la verdad, pues no. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Se cumple este pasaje entonces, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Cuántas personas que, como estaba diciendo, acerca de las drogas, acerca de las infidelidades, acerca de las mentiras, cuántas personas han estado engañando a su prójimo? ¿Cuántas personas han obtenido quizás muchas ganancias por hacer esas cosas? Entonces, cada día, como dice la palabra de Dios acerca del libro de Apocalipsis, los caballos del Apocalipsis cada día soltándose, cada día más y más. Podemos ver entonces, tú y yo a nuestro alrededor, donde tú y yo vivimos, cuántos asaltos, cuántas personas le quitan la vida los unos por los otros. Tú puedes escuchar a través de las noticias, a través de los diarios, como muchas personas en diferentes lugares acerca de los estados y en otras partes del mundo, matándose la gente sin tener ya ningún temor, utilizando un arma. Ahorita ya la delincuencia se le está poniendo al tú por tú con las autoridades, aunque manden más ejército, aunque manden más de la Guardia Nacional, aunque manden todas esas cosas, pues la palabra de Dios dijo claramente que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces vemos aquí en estos versículos que vamos a leer aquí en adelante, muchas personas, es decir, igual cargan una Biblia, pero no buscan a Dios con seriedad, solamente están escuchando y solamente tienen comezón de oír, pero no son personas aportadores de la Biblia, no son personas que quieran tomar las Sagradas Escrituras con seriedad, y así estamos viviendo en estos últimos tiempos. ¿Qué podemos decir de las enfermedades que estamos padeciendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo? Muchísimas enfermedades que tú y yo no conocíamos hace tiempo, ahora surgen de un momento a otro, diferentes enfermedades cada día, y cada día estamos peor que hace 20 años, que hace 30 años. Hoy en día los hospitales están llenos, hoy en día en diferentes lugares están llenos. ¿Qué podemos decir? En los lugares donde también se predica la palabra, está abarrotado, están llenos, pero no porque van a escuchar la palabra de Dios solamente, ¿sí?, sino porque ellos saben, por cuanto están enfermos, por cuanto ellos como que quieren buscar, es decir, a Dios a través de esa enfermedad. Y la verdad, por eso es que están llenos en esos lugares, pero solamente van para que se ore, para que se sanen, para que se curen.
y una vez de que ya son curados, se cumple como la Sagrada Escritura lo dice acerca de los 10 leprosos, que fueron sanados, se hizo el favor, mas sin en cambio, otra vez volvió el ser humano a hacer su propia voluntad. ¿Qué podemos ver entonces en lo que dice aquí las Sagradas Escrituras? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Que oscuridad, las naciones, iba a haber mucha oscuridad, muchas tinieblas, muchas densas tinieblas aquí en este planeta donde tú y yo vivimos, aquí en esta ciudad donde tú y yo vivimos, y la verdad son los últimos tiempos que estamos viviendo en estos últimos tiempos. La verdad es que muchas personas han dejado a Dios, la verdad muchas personas no buscan a Dios con seriedad. La mejor tú piensas que igual, pues mira, pues va a pasar mucho tiempo, todavía tenemos muchos años para vivir aquí en esta tierra. La verdad es que aquí solamente vamos de paso y tú y yo, tarde que temprano, no tardará mucho para estar allá delante de Dios y entregándole cuentas de todo lo que hicimos aquí en esta tierra. La verdad, ¿cuántas personas el día de hoy muriéndose en los hospitales que tuvieron quizás una oportunidad y la verdad no lo aprovecharon? Pero también podemos entender igual cuando dice las Sagradas Escrituras que muchas personas que buscaron a Dios con seriedad y sí quizás estuvieron caminando por algún tiempo, pero a pasar los tiempos que estamos viviendo, el adversario, tú sabes que él no duerme, él no pierde pues ni un minuto de tiempo, sino él siempre va a tener quizás la idea de poder atrapar, de poder engañar, de poder quizás meterles ideas a las personas. ¿Para qué? Para que crean la mentira y así muchas personas se van a perder. ¿Por qué? Porque tuvieron la luz y la verdad esa luz poco a poco se les fue apagando, poco a poco se les fue apagando. Entonces por eso es que muchas personas ahorita que estamos viviendo en estos últimos tiempos en diferentes lugares se está compartiendo la palabra, mas sin en cambio si nosotros no vamos a la palabra de Dios, tú y yo podemos ser engañados, tú y yo podemos ser arrastrados. Por eso es tan importante que abras la Biblia cuando tú te metas y puedas estudiar la palabra de Dios y así puedas tú entender lo que dice Dios, no lo que dice el movimiento. Por eso cuando dice la palabra de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Porque si nos acercamos a Dios es porque creemos que nuestro Dios es poderoso. Si nos acercamos a este lugar porque queremos salir bendecidos, pero cuántas personas cuando no agarra uno la palabra de Dios y muchas personas ahorita en estos tiempos que estamos viviendo y van hasta allá, pues no sé, allá por Israel y cuando vienen y te traen, no sé, algún objeto de ese lugar, porque dicen ellos que pues mira, es ungido el objeto, te pueden traer tierra, te pueden traer pasto, te pueden traer no sé, otras cosas que puedan decir ellos, mira, esto es algo pues ungido porque lo traje de allá de Israel. Pero ¿dónde dice la palabra eso? ¿En dónde dice la palabra de Dios que eso es ungido? Cuando nos habla acerca del Antiguo Testamento, nos habla cómo es que una persona debe de ser ungido desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando tú lees la palabra de Dios, pues tienes que entender cómo una persona debe de estar ungido. Es la persona, no son las prendas. Pero si no agarramos la palabra de Dios, pues por eso que muchas personas han caído en el engaño, han caído en el error, han caído quizás en una rutina. Y por eso que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos en los cuales muchas personas han sido atrapados por las tinieblas y tú puedes ver en estos tiempos que estamos viviendo ya desde ayer. Yo creo que tú estás muy enterado acerca de las noticias, acerca de cómo es que muchas personas, cientos de miles de personas que fueron a la ciudad allá en Reforma, llenaron las avenidas y llenaron el Zócalo, muchísimas personas, pero digo, ¿de dónde se lo sacaron eso para festejar? ¿De dónde se lo sacaron? ¿De dónde lo tomaron? La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice otras cosas. Entonces dice aquí la palabra de Dios que esto se iba a cubrir,
es decir, se iba a poner como unas densas tinieblas o oscuridad donde la mayoría de la gente iba a andar, pues no con la luz, sino a tientas. Entonces vemos que todo esto ya lo que profetizó Dios a través de su palabra hace cientos de miles de años se ha cumplido, se ha cumplido. Y entonces yo creo que podemos ver aquí en las Sagradas Escrituras, acompáñame en el libro de San Juan, en el libro de San Juan, en el capítulo número 3, el libro de San Juan en el capítulo número 3, y vamos a dar lectura a lo que dice aquí, el versículo número 19. Dice lo siguiente, San Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces vemos aquí las cosas como lo que estábamos describiendo. El hombre, ¿qué hace? Pues mira, hace su propia voluntad. Y Dios vino al mundo hace más de 2000 años, nos habla las Sagradas Escrituras, cómo Dios manda a su Hijo aquí en esta tierra. ¿Para qué? Para que todos sean alumbrados. Pero dice aquí la palabra de Dios que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Siempre por lo regular los seres humanos tienen otras ideas. No quieren que nadie los cubra, no que los descubra, perdón. No quieren que nadie lo descubra. No quieren que nadie sepa sus acciones. No quieren que nadie sepa su vida, cómo está viviendo la persona. Entonces, por cuanto esas personas están viviendo haciendo su propia voluntad, por eso es que muchas personas no han conocido la verdad. Por eso que muchas personas no han conocido a Cristo. Y muchas personas así que van aquí y van allá y diferentes lugares en donde van y no han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice algo claramente aquí en este mismo libro. El hombre no puede recibir nada si no le fuera dado del cielo. Nada se puede recibir. Entiéndelo bien. Por eso es que muchas personas en estos tiempos que estamos viviendo, y si tú no eres una persona ordenada, si tú no eres una persona disciplinada, si tú no eres una persona que entiendas que aquí la palabra de Dios te dice cómo debes de vivir y cómo debes de llegar al cielo y cómo trazó el camino Dios a través de las Sagradas Escrituras, pues por eso que tienes muchas dudas, por eso que tienes muchas confusiones. Entonces, por cuanto dice aquí la palabra de Dios, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Cuántas obras construye el hombre? ¿Cuántas obras ahí construyendo y construyendo y construyendo? Y muchísimo, ¿sí? Pero piensan que van a entrar al cielo, piensan que van a entrar. No entiende una cosa, Dios es santo, Dios es 3 veces santo, Dios es 3 veces santo. Nos dice aquí las Sagradas Escrituras en Apocalipsis que ahí están los ancianos, ahí están postrados, alabando a Dios sí, todos los días, diciendo santo, santo, santo es Dios. Entonces, por cuanto se amó más las tinieblas, por cuanto se amó todo eso, por cuanto se amó el mundo, y por eso que ellos no conocen a Dios. Por eso que muchas personas no tienen, es decir, la salvación, no tienen, es decir, esa vivencia acerca de lo que hace el Espíritu Santo en una persona. Entonces nos dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo maldad, está bajo pecado.
Este mundo que tú y yo estamos viviendo son, quizás vamos a decir, son los últimos tiempos. Podemos abrir las Sagradas Escrituras y nos menciona eso, ¿sí? ¿Cuántas personas se van a salvar? ¿Cuántas personas se van a perder? Pues muchas personas, no es porque quiera Dios que se pierdan, sino ellos mismos. ¿Por qué? Porque se ha amado mucho las tinieblas, es decir, el pecado. Y tú ya conoces los que es, dice aquí la palabra de Dios, la lista de pecados. Tú conoces lo que dice aquí, lo que dice Romanos, lo que dice Corintios, lo que dice Apocalipsis, lo que dice la palabra de Dios desde el libro de Génesis, cómo es que la maldad se fue incrementando, incrementando, pero tú aún trayendo una Biblia en tu mano te pones todavía a hacer tu propia voluntad. Estás retando a Dios. Y yo creo que no debe de ser eso. Tienes una oportunidad para buscar a Dios con seriedad, pero siempre el hombre tiene muchas ideas y por eso tú puedes entender hasta ahorita, no sé, muchas personas quieren hacer las cosas como a su manera para poder entrar. No, es que mira, ya en estos tiempos, ya son otros tiempos, no es como en el Antiguo Testamento, no es como hace 2000 años, eran otros tiempos, no. Tú puedes leer las Sagradas Escrituras desde el libro de Génesis, cómo es que muchas personas ahí, cuando ellos se fue incrementando la población, se fue incrementando la gente, cómo esa gente tuvo otras ideas para poder encontrar a Dios. ¿Qué dijo la gente cuando nos habla ahí en el libro de Génesis, capítulo número 11, del 1 al 4, cuando nos menciona que mucha gente empezaron a tener ideas, empezaron a hacer ladrillos, empezaron a construir una torre? ¿Para qué? Dice que para que pudieran llegar al cielo. ¿De dónde sacaron eso? Cuando dice la palabra de Dios, claramente nos dice aquí en el libro de San Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando dice en el libro de Mateo que la puerta es angosta, el camino espacioso, muchos por ahí van a transitar y se van a perder. Entonces, muchas personas tienen su propia idea como para decir, mira, no creo que sea así. Hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo, no quieren que escuchar ya acerca de los pecados de los seres humanos. No quieren escuchar, o sea, se incomodan al estar escuchando acerca de los pecados, ¿sí? Y piensan que no son tan malos, y piensan que no son tan malos como dice la palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios que Dios está airado con el impío todos los días, ¿sí? Entonces, siempre la idea es decir, los seres humanos quieren tener otra idea. Es que mira, así vamos a entrar al cielo, así vamos a entrar de esta manera. Yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿tú crees que todos, es decir, a tu manera de pensar, a tu manera de ser, tú crees que tú puedas entrar al cielo con tu propia mentalidad, con tu propia sabiduría? Pues no, la respuesta es no. Porque Dios dijo claramente cómo deberíamos de entrar al cielo. Dijo claramente a través de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que los pensamientos de Dios no son los mismos pensamientos de nosotros. Todo pensamiento del ser humano, todos los pensamientos aparentemente buenos, pero dice la palabra de Dios cuando nos habla en el libro de Corintios, 1 Corintios 3:10, 3:20, nos habla que todos esos pensamientos son vanos delante de los ojos de Dios. O sea que mientras tú no tengas tu mentalidad aquí en tu cabecita y aquí en tu corazón, hagas lo que hagas, diga lo que digas, vayas a donde vayas, no vas a poder prosperar tu obra como dice aquí la palabra de Dios. Harán algunas cosas, pero muchas no. Es que las Sagradas Escrituras aquí nos las ha dejado Dios a través de este precioso libro que es la Biblia. Aquí tenemos todo el consejo de Dios para poder encontrar a Dios por la pura misericordia de Dios.
Dios dijo cómo deberíamos de conducirnos. Dios dijo cómo deberíamos de vestirnos a través de este libro. Dios dijo cómo deberíamos de estar viviendo, cómo deberíamos de estar acercándonos en las reuniones. Dios lo dijo todo a través de este precioso libro. ¿Te acuerdas cómo dijo Dios a través, cómo Moisés se estaba acercando ahí en ese lugar? Y cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Mira, detente. Sí, porque mira, en el lugar donde tú estás, tierra santa es. Le dice una cosa muy importante. Entonces, por cuanto nos dice la palabra de Dios, que cómo debemos de conducirnos, pues es que así es que lo pide Dios, no lo pide el hombre, no lo pide el movimiento, no lo pide el hermano, lo pide Dios. Dios. Y Dios es santo, ¿sí? Entonces, vemos aquí la palabra de Dios, cómo es que en estos tiempos que estamos viviendo, y dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuántos pecados ha hecho el hombre? Muchísimo, muchísimo, muchos pecados acerca de lo que ha cometido el hombre, y piensa que no es algo grave delante de Dios. Así en cambio Dios dice, mira, es que esto amaron más las tinieblas, amaron más lo que a ellos les agrada, amaron más lo que a ellos les place, amaron más todo lo que ellos quieren. Entonces hicieron las cosas a un lado de Dios. Entonces esto es muy importante para poder entender lo que dice aquí las Sagradas Escrituras, cómo es que los seres humanos el día de hoy, cuánta incredulidad hay aquí en su corazón, cuánta soberbia, cuánto engaño, cuánto robo, cuántas infidelidades, cuántas personas no tienen ya la primera esposa, sino es la segunda, la tercera, la cuarta persona. ¿Y tú crees que eso es algo normal? No, porque la palabra de Dios nos dice algo claramente que debemos de amar a nuestro prójimo. Por eso cuando dice la palabra de Dios aquí en el libro de San Marcos, cuando dice que debemos de amar con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, ¿sí? Entonces, si no amamos nosotros a Dios con todo el corazón y no amamos con toda la mente, pues por eso es que la persona no tiene temor de Dios. Porque ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Aquí en la mente, y luego baja al corazón y salen, es cuando ya se ejecuta, ¿sí? Si tus pensamientos, es decir, no están enfocadas a las cosas de Dios, si tus pensamientos no están enfocados a las cosas espirituales, pues mira, la verdad, no va a prosperar la obra, ¿sí? No va a prosperar tu vida espiritual. Por eso que muchas personas han estado nada más así como escuchando nada más, y no son discípulos de Cristo, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Vamos a ver en el libro de San Juan, por favor. En el libro de San Juan, capítulo número 8. Y podrá decir a lo mejor uno, no, pues es que mira, yo he creído y las cosas están así y así. Pero aquí en el libro de San Juan, capítulo número 8, ¿qué dice aquí las Sagradas Escrituras? Juan 8. Y voy a dar lectura a lo que dice aquí el versículo número 31 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Juan 8, 31 en adelante dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces dice aquí punto muy importante. Escúcheme lo que te voy a decir. Dice claramente aquí entonces este pasaje, si la palabra de Dios permanece en ti,
la escudriñas, la pones en práctica, etcétera, etcétera, dice aquí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces es algo muy importante. Pero si la palabra de Dios no permanece en ti, por eso es que tienen muchas dudas. No todos son discípulos de Cristo, ¿sí? Aclaro, no todos son discípulos de Cristo, porque dice aquí, entonces, si la palabra de Dios va a permanecer en tu corazón, entonces dice aquí claramente, vas a ser mis discípulos. Por eso es que muchas personas tienen dudas, como en estas fechas que nos estamos acercando. Y dice la persona que si la falda es hasta abajo o es hasta arriba, que si es bueno ponerse el pantalón, que sí o no, que si es bueno comer esto, que el pan de muerto, sí o no, etcétera, etcétera. Por eso que muchas personas tienen dudas. ¿Por qué? Porque no permanece la palabra de Dios en las personas, ¿sí? Entonces, dice aquí la palabra de Dios, no han conocido la verdad, porque si hubieran conocido la verdad, el Espíritu Santo que Dios mandó, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Que nos va a recordar todas las cosas, ¿sí? Pero si el Espíritu Santo, es decir, si no mora en mi corazón y no soy una persona que realmente está permaneciendo la palabra de Dios en mí, pues ¿cómo voy a ser el pueblo de Dios? Para nada. Entonces, por eso que muchos no son discípulos, por eso que muchos tienen dudas, por eso que muchas personas se dicen, pues me voy a cortar, aunque soy cristiano, ahorita me voy a cortar el pelo, pues no sé, el pelo aquí está a la moda. ¿Y de dónde se lo aprendieron eso? ¿Está permaneciendo la palabra de Dios en ti? Y muchos dicen, ¿sabes qué? Ahora me voy a cortar el pelo, pues mira, muy cortito como los hombres. ¿De dónde lo aprendieron eso? La palabra de Dios, cuando nos dice ahí en el libro de 1 Timoteo, te dice cómo debes de vivir, cómo debes de vestirte, cómo le debes de agradar a Dios, pero por cuanto no son los discípulos de Cristo, por eso quieren hacer otro movimiento. Por eso quieren hacer otro movimiento que a la manera, al gusto de la gente, ¿sí? Y no al gusto de Dios. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí somos gente adulta, ¿sí? Pero muchos en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos donde dice la palabra de Dios que Dios vino al mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso que muchas personas no han sido, es decir, regenerado su corazón de una forma total. ¿Por qué? Porque la persona que Dios cambia, la obra de Dios que Dios hace en la persona, pues lo hace totalmente diferente, no como lo hace quizás este mundo, como nos dice la palabra de Dios, que dice que también este mundo da paz, pero no la da como la da Dios. Te da paz cuando todo te va bien, tiene paz la persona cuando todo le marcha, le funciona mejor, pero no. Por eso que muchas personas dicen que tengo confusión, es que ya no sé ni qué hacer. Y muchas personas empiezan entonces a tener otras ideas. Y yo creo que, mira, es que escuché unas voces y no, claramente yo vi una luz allá y que no vi, no sé. Pues si se trata de sentir algo, pues mira, cuando vas tú allá a la montaña rusa, allá en Six Flags, y ya te puedes subir ahí en esos juegos y sube y gritas. Pues si se trata de eso, de sentir el Espíritu Santo, pues no sé dónde lo vas a encontrar. No sé dónde lo vas a encontrar. Aquí no se trata de sentir. Aquí no se trata de tener emociones. Aquí se trata de tener esa experiencia con Cristo. Sí. Entonces vemos entonces que en estos tiempos que estamos viviendo, muchas personas han sido arrastradas, han sido engañadas, es decir, está cubierto de tinieblas donde tú y yo vivimos, y si nosotros no abrimos los ojos, vamos a ser también arrastrados.
¿Por qué crees que en estos tiempos, tiempos que estamos viviendo, son tiempos donde se ha cumplido la Sagrada Escritura, cuando nos dice claramente en el libro de Timoteo, cuando Dios a través del apóstol está hablando allí a Timoteo, mira, tú debes de vivir de esta manera y debes de permanecer de esta manera? ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos que estamos viviendo, va a venir la grande apostasía que dice la palabra de Dios, y muchos van a ser arrastrados, y muchos que creyeron de Dios y ahora van a venir después de un tiempo, después de un año, después de medio año, que estuvieron caminando bien, pero ¿qué crees? Que ahora han llegado teniendo otras ideas y que no sé esto y que no sé qué, y que la palabra de Dios y hasta nos quieren judaizar, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener un celo por la palabra de Dios. Como dijo Elías, he tenido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Hoy en día el celo de Dios se ha perdido. Hoy en día en diferentes lugares el celo de Dios se ha perdido. La palabra de Dios, cuando nos dice el libro de Romanos 11:5, pero nos habla claramente que Dios siempre ha dejado un remanente aquí en donde quiera, ¿sí? Y ese va a tener un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Por eso que siempre he dicho, mira, las cosas de Dios cuando nos habla aquí, como nos dice la palabra de Dios, que dice que la espada de Dios, que nos habla acerca de cómo es que Dios a través de su espada va a ser la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que la santidad permanezca, ¿sí? Entonces vemos claramente lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Vamos a volver a leer lo que dice aquí el versículo. Vamos a volver a leer lo que dice aquí Juan 8, 31 y 37. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra de Dios es muy clara. Es tiempo de que debemos de pararnos, es tiempo de que debemos de meditar. Yo no sé si tú estás a gusto de tu cristianismo que llevas tú así. Yo no sé si tú estás a gusto con lo que tú llevas, que tú profesas, de tu cristianismo que estás viviendo de esa manera. Yo no sé que si estás muy a gusto así, pero tú deberías de ir más allá. Tú deberías de ser, es decir, portador de la palabra de Dios. Tú deberías de ser una persona que dejar guiado por el Espíritu Santo. Porque mira, el cristianismo nos habla claramente cómo es un cristiano. Mateo 24 nos habla cómo es un cristiano. Ese es el verdadero cristiano. No el que levanta sus manos, no el que canta buenos cantos, no el que predica bien, no, nos dice cómo, sí, la palabra de Dios. Entonces, si nosotros entendemos la palabra de Dios que nos dice las Sagradas Escrituras, entendemos que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Entendemos que entonces en estos tiempos donde la grande apostasía, la mayoría de la gente ha sido, es decir, arrastrado con esa apostasía, y la verdad yo no sé, como acabo de mencionar, si tú estás a gusto, pero cuando ya en los tiempos de los jueces y tú conoces la palabra de Dios, ya cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque se acabaron los piadosos, ya no había gente piadosos, entonces ya cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Por eso es que muchas personas ahorita con la palabra de Dios, muchas personas chocan aquí con la palabra de Dios. Muchas personas chocan aquí, entonces por eso, como decía, mira, la gente no quiere que se le hable ya de pecados, pero aquí lo importante es no que aprendamos más, sino lo importante aquí
es que tú encuentres el perdón de tus pecados. Lo importante aquí es que tú te restaures. Lo importante aquí es que tú te levantes. Lo importante aquí es que tú seas un hijo, un representante de Dios aquí en la tierra. ¿O te da vergüenza leer la palabra de Dios ahí en el metro donde tú vas, ahí en el medio de transporte donde tú vas, o ahí donde tú trabajas? ¿Te da vergüenza utilizar la Biblia? La palabra de Dios, cuando dice el libro de Romanos 1:16, que es poder para salvación para todo aquel que en él cree. Es poderoso la palabra de Dios, muy poderoso. Y entonces, si tú lo crees eso, pues debes de metértelo aquí en la cabeza y en el corazón, porque mira, la palabra es poder. En este país donde tú y yo vivimos, vienen tiempos difíciles ahorita de aquí en adelante, ¿sí? Tú vas a ver ya el día de mañana, desde el día de ayer, el día de mañana, cómo va a estar abarrotado en todas las calles, ¿sí? Muchas personas tienen un concepto en su idea, en su manera de pensar, pues que van a ver sus muertos y que van a ver no sé qué, cuando tú sabes claramente la palabra de Dios, dice a dónde se dirigen y a dónde van, ¿sí? Y la palabra dice claramente, ¿sí? Pero muchas personas por la ignorancia y dicen, no, pero es que esto es lo que me dejaron a mis padres, son los que me dejaron mis antepasados, son los que me dejaron las tradiciones, ¿y cómo los voy a traicionar? Pero dice la palabra de Dios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, sí. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso muchas personas dicen, es que me confundo entonces. No, Dios no es Dios de confusión, lo puedes tú encontrar en 1 Corintios 14:16, tú lo puedes ver, el pasaje claramente, que Dios no es Dios de confusión, entonces, es que esto me confunde. No, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo es que muchas personas que habían creído, dice aquí, y si tú le sigues leyendo más adelante, y Dios le tira a esos judíos, y como van, ustedes procuran matarme, ¿por qué? Porque mi palabra te incomoda, porque mi palabra no hay cabida en vosotros, porque mi palabra te redarguye. Por eso dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios redarguye, ¿sí? Exhorta, etcétera, etcétera. Pero ¿quién lo manda? Lo manda Dios, ¿sí? Y te dice cómo debes de tú exhortar a alguna persona cuando tú estás bien espiritual. Lo encontramos aquí en las Sagradas Escrituras cuando dice en el libro de Gálatas capítulo número 6, te dice cómo debes de exhortar a una persona. Vosotros que sois espirituales, mira, debes de exhortar. Si tú ves a un hermano, a una hermana que tiene alguna falta, vosotros que sois espirituales le debes de exhortar de esta manera, ¿sí? Pero muchas personas han dejado, quizás muchas personas, pues, de ver a sus hermanos aquí en este lugar o no sé, otro lugar donde se reúnen, y muchas personas, pues ya, pues a ver cómo le va. Pues ¿en dónde está el celo de Dios? ¿Cómo dices amar a Dios? Vosotros que sois espirituales, de esta manera le voy a hablar. Dice, encontré alguna falta, hermano, has faltado muchas veces aquí en tus reuniones, has faltado muchas veces a la lectura. A ver, siéntate. Y la pregunta es, ¿quién te ministra a ti, hermano, que vienes aquí? ¿Quién te ministra a ti? ¿Quién te ministra, amado, tú que estás aquí? Y podría decir, cada uno saca su conclusión. No, hermano, Dios y yo nada más. Entonces, ¿para qué dejó Dios las Sagradas Escrituras? Como nos dice la palabra de Dios, que dejó apóstoles, dejó maestros, ¿sí? Dejó pastores, ¿para qué? Para que sea edificado su iglesia. Tú y yo no podemos caminar solos, ¿sí? Tú y yo no podemos caminar solos, necesitamos ser guiados por Dios, pero ¿cómo se manifiesta Dios? A través de la palabra de Dios, a través de los hermanos, ¿sí? De así es como se manifiesta Dios. Tú piensas, no es Dios y yo nada más. Entonces, por eso es que muchas personas saben que van a arreglar sus vidas espiritual, saben que tienen que tener un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe, pero no lo hacen.
No lo hacen. Con eso no estoy diciendo que tienes que pasar conmigo. Con eso no tienes que pensar quizás a lo mejor, pues mira, pues es que tengo que pasar y confesarle todo. No, no, no. Acuérdate, el que murió por ti es Cristo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero sí es importante que tú te hagas una pregunta. ¿Quién te está ministrando a ti, hermano? ¿Quién? ¿Quién te está ministrando? ¿Con quién te estás acercando? ¿Con quién te estás tú apoyando para estar caminando tu vida espiritual? Y cuando tú caes en algún pecado, ¿qué pasa, hermano? ¿Sí? No, pues yo y Cristo, ya es todo. Pues quítate de esa idea, porque la palabra de Dios, cuando dice ahí en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, confesaos los pecados los unos a los otros. Eso dice la palabra de Dios. Y si yo no soy humilde, y por eso es que mi cristianismo siempre ha estado así. Un mensaje y ya. Y después cuando yo pueda. Y después cuando yo tenga tiempo. Pues mira, el diablo, eso es lo que hace en muchas personas. Acuérdate cuando dijo la serpiente ahí en el libro de Génesis, desde el inicio, desde ahí en el capítulo número 3 en adelante, cómo es que ahí le dijo la serpiente ahí a Eva, dijo, no, mira, no vas a morir y ya, tú come, tú acerca, mira, tú vas a ser sabia, tú vas a ser una persona que vas a buscar y mira, vas a ser más sabio que Dios. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas. Entonces, ¿qué pasó? Le dio oídos al adversario y pecó, ¿sí? Y pecó. Y cuando pecó esa persona, entonces cuando Dios se acerca ahí en el huerto y cuando después le hace unas preguntas, ¿dónde estás tú? Y dice que se escondió aquellas personas, se escondieron. Entonces Dios los expulsó de ese lugar y les dijo, fuera de mi presencia. ¿Los sacó? ¿Es Dios? Entonces no pensemos que lo que tú y yo estamos viviendo, lo que tú estuviste viviendo, no pienses que es cualquier cosa. Piensa que tú pecaste contra Dios, ¿sí? Y eso lo hiciste quizás por ignorancia, pero ahora ¿qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo número 17:30? Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que arrepentirte, tienes que buscar la súplica, tienes que buscar, es decir, hasta encontrarlo. ¿Para qué? Para que sean perdonados tus pecados, sí. Por eso cuando una persona dice que se convierte, hay gozo en los cielos. Hay gozo en los cielos, pero muchas personas no quieren creer eso. En el libro de 2 Timoteo, vamos a abrir la palabra de Dios, aquí en 2 Timoteo, capítulo número 4, dice aquí claramente la palabra de Dios, en 2 Timoteo, capítulo número 4, voy a dar lectura a lo que dice aquí el versículo número 3 y versículo número 4. Dice aquí, dice así, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces dice, ¿qué dice Dios aquí? Que van a venir tiempos, ¿sí? Que van a venir tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿sí? Cuando dice aquí la palabra de Dios, la sana doctrina, nos está hablando algo muy importante, que es verdad, ¿sí? Pero muchas personas solamente van a tener comezón en estos tiempos que tú y yo estamos viviendo. En estos tiempos que tú y yo estamos viviendo, solamente van a quizás querer escuchar otro tipo de mensaje, ¿sí? Otro tipo de mensaje, ¿sí? No van a querer escuchar solamente una comezón nada más y dice que se van a amontonar muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchas personas van a llamar. Y si tú no abres la Biblia vas a ser arrastrado y tú vas a estar después, antes venías aquí y ahora que te alimentabas de la palabra de Dios y escuchabas un mensaje de Jesucristo,
y salías bendecido. Pero ahora puedes tú estar en otro lugar recibiendo migajas. ¿Por qué? Porque se va a cumplir lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice aquí las Sagradas Escrituras, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Tú puedes ver, yo no me meto a internet para buscar, no sé, predicaciones o otros que están ahí predicando. No, yo tengo la palabra de Dios. Este precioso libro nos lleva muchísimo a meditar, nos lleva muchísimo a reflexionar, nos dice aquí en este mismo libro, ¿cómo es este libro? Dice que es útil para redarguir, es útil para instruir. Con este libro tenemos, sí, tenemos este precioso libro que es la palabra de Dios, el consejo de Dios. Entonces, pero si nosotros no tenemos la palabra de Dios, si nosotros no escuchamos la voz de Dios que día con día nos habla, pues mira, no sea que igual al rato va a ser lo mismo la persona. ¿Qué más podemos ver aquí? En el libro de Segunda de Pedro, por favor, acompáñame la Biblia, por favor. Y es clara la palabra de Dios. No, son palabras de Jesucristo, son palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí en Segunda de Pedro, capítulo número 2, y nos dice algo muy importante, claramente que nos dice aquí la palabra, las Sagradas Escrituras. Pero ¿cuántos el día de hoy? Pues mira, pues ni siquiera la Biblia la traen, ni siquiera. Y entonces, la verdad, pues es triste, ¿no? Pero ahora ya nomás es como que alguien nos la va a leer, pues que alguien ahora pues me la va a poner, y que alguien ahorita desde ahí en casa, ahí con mis pantuflas, le prendo, no sé, ahí el aparato y estar viendo. Pues eso es muy cómodo. Eso cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Ese no es el cristianismo que pide Dios. El cristianismo que dice Dios nos dice así: te debes de negar, te debes de negar. Y eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Te debes de negar. Y imagínate aquellas personas que están ahí con las pantuflas y todo, ya pues con la ropa, no sé, ahí bien cómoda, bien fácil. Pues eso es sencillo, eso cual más lo puede hacer. ¿Sí? Pero dice aquí las Sagradas Escrituras en 2 de Pedro, capítulo número 2, del versículo 1 en adelante, dice así. 2 de Pedro 2, 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán cubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Por la avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayéndolos al diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué dice aquí? El último versículo dice, al ver en adelante, dice así: y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, si Dios les mandó el juicio, y tú ya sabes cómo vino el diluvio, desde el libro de Génesis nos habla ahí, y nos dice aquí las Sagradas Escrituras cómo los guardó, ¿sí? Aquellas personas que sí estaban haciendo la voluntad de Dios, y toda esa generación, dice aquí la palabra de Dios, no los perdonó, poniéndolos ejemplo. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar entonces a ti?
¿Tú crees que con ese cristianismo que tú llevas, Dios te va a perdonar a ti? Pues dice la palabra claramente, esto nos ha traído o nos ha puesto aquí de ejemplo para nosotros. Aquí nos dice la palabra de Dios cómo esas personas les dijeron que iba a haber un juicio de Dios y no creyeron. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entiende lo que dice el libro de Hebreos 12, que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sí? ¿Qué debes de hacer? Es tiempo de que despierte, es tiempo de que pongas en práctica la palabra de Dios, es tiempo de que te entregues a Dios. Como lo dije hace 15 días, no te voy a llamar a que pases aquí al frente a confesar tus pecados, no te voy a llamar a que te pares y que hagas oraciones, no te voy a llamar, te voy a llamar a que te arrepientas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es santo y por cuanto mandó ese juicio Dios en aquel tiempo, el mundo antiguo, pues tú conoces la palabra de Dios, que toda esa generación, 40 días, 40 noches, todo se anegó este mundo entero, ¿sí? No los perdonó Dios. ¿Por qué? Porque estaban haciendo su propia voluntad, ¿sí? Estaban haciendo su propia voluntad. El mundo entero entiende una cosa, está bajo este juicio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que discernir. El libro de Hebreos, por favor, acompáñame nuevamente al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo número 5, nos dice claramente cómo es que una persona debe de discernir lo bueno y lo malo, lo bueno, cómo debe de estar discerniendo, ¿sí? Tú debes de pararte por la verdad, debes de discernir los acontecimientos, lo que está pasando a tu alrededor. ¿Quiere Dios que haga yo esto o no? Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí? Hebreos capítulo número 5, el versículo número 12 en adelante, dice así la palabra de Dios: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué dice Dios aquí? Una persona que es un cristiano, que tiene, no sé, voy a poner un ejemplo, 2 años, 3 años de que se convirtió y no ha leído ni siquiera una vez la palabra de Dios, la Biblia completa. ¿Qué te puedes imaginar aquella persona? ¿Tendrá hambre de Dios? ¿Tendrá mucha sed de Dios? Por eso cuando dice ahí en el libro de Oseas 6:4, cuando nos habla que mi pueblo se perdió, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Pero hermanos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, pues que no retengo la palabra de Dios, no puedo memorizar la palabra de Dios. No, pero pues es que tengo muchas dudas. Entonces, ¿cómo vas a tener tú ese conocimiento? ¿Cómo tú vas a tener ese discernimiento, como dice aquí la palabra de Dios? Estoy leyendo aquí en la parte B. Dice aquí entonces, el versículo número 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí es muy clara la palabra de Dios. Si Dios te manda a orar, hazlo, no preguntes. Si Dios te dice que vas a dejar el pecado, que vas a dejar el adulterio, hazlo, ¿sí? Si Dios te dice que debes de confesar tus pecados los unos a los otros, hazlo, ¿sí?
con el ministro, con el pastor que te está ministrando, hazlo, ¿sí? Pero entiende que lo pide Dios, ¿por qué? Porque es su palabra, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo es que en estos tiempos que estamos viviendo, la oscuridad, las densas tinieblas han cubierto la tierra. Vino la luz al mundo. Tú tienes la palabra de Dios en tus manos. Tú tienes el mensaje de Jesucristo que ha preparado 8 con 8 días. Pero si yo te preguntara, ¿qué se predicó hace un mes, hermano? Hace 4 semanas que tú viniste aquí, ¿qué se predicó? ¿Ya no recuerdas? ¿Ya no recuerdas? Entonces tú tienes que entender una cosa, tienes que ordenarte, tienes que entender una cosa, que el que tiene la necesidad eres tú, ¿sí? Cuando me meto con Dios, cuando me meto con Dios a través de la oración, Dios me da, es decir, los textos, los versículos y todo. ¿Por qué? Porque digo, Dios, es que ¿qué voy a hacer? Pero Dios me da la respuesta. Mira, si estos van a la iglesia, si estos van al templo, si estos van aquí o están aquí, es porque tienen necesidad. Dios me lo ha dicho, ¿sí? Y si tú estás aquí, es porque tienes una grande necesidad, ¿sí? ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué más podemos ver aquí en este precioso libro? Acompáñame en 1 Timoteo capítulo número 4, por favor. 1 Timoteo capítulo número 4. Entonces vemos aquí las Sagradas Escrituras, que cómo nos habla Dios. Es bueno que tú utilices la palabra, es bueno que tú utilices a través de la palabra de Dios, que manejes la Biblia para que, ¿y dónde dice eso? ¿Sí? Que tú agarres la Biblia, ¿sí? Entonces dice aquí la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo número 4, y voy a dar lectura a lo que dice aquí, el versículo número 13. 13 dice así: cómo Dios le instruye a través del apóstol Pablo, le instruye a Timoteo, ¿sí? Pero muchas personas no quieren ser instruidos. Dicen, no, yo y Dios nada más. Y por eso es que muchas personas tienen muchas confusiones. No, pues es que mira, pues yo creo que es tiempo ya de casarme, lo cual dice la palabra de Dios, que si te casas no es malo, pero debes de ver con quién, con uno del pueblo de Dios. Jovencito, jovencita que estás aquí, entiende una cosa, ¿sí? No es porque el muchacho, porque la muchacha sea guapa, sea guapo el muchacho. Mira, Dios te quiere algo, te tiene preparado algo mejor para ti. No, pero pues que el muchacho es rubio, que no sé, de ojos verdes, pero entiende que es un filisteo, ¿sí? Sí, te quiere evitar Dios a que tengas un problema más adelante, es una filistea, entiende, ¿sí? ¿Qué dice Dios cuando le dice aquí Pablo a Timoteo? Dice aquí entonces en 1 Timoteo capítulo número 4, verso 13 en adelante, dice así, 1 Timoteo capítulo número 4, verso 13 en adelante. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecías con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en la doctrina, mira, por si tardo, dice en otro pasaje, por si tardo, ocúpate en la doctrina. Y vemos entonces la palabra de Dios, que debe de estar ocupado uno en la lectura. Tú no puedes servir a dos amos, como dice la palabra de Dios. Por eso que quizás, no sé, debes de analizar tu vida para que realmente encuentres a Dios. Porque la palabra de Dios nos habla bien claro. Si tú quieres seguir a Cristo, si tú quieres seguir a Dios, dice claramente, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Y sígueme.
Y si tú no haces eso, y si tú no apartas esto, pues la verdad, no sé entonces cómo va a entrar uno al cielo, ¿sí? ¿Cómo llegarás al cielo? Lo he dicho varias veces. Lo he dicho varias veces. Allá en el cielo hay querubines. Hemos leído la palabra de Dios y están ahí los querubines, ahí sentados. Y te van a preguntar, ¿a dónde quieres ir? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la respuesta que vas a dar? Cuando expulsó los hombres, los primeros hombres, ahí en el huerto, dice que Dios puso querubines ahí en la entrada, ¿sí? Y con una espada, ¿sí? ¡Qué santo, santo, santo es Dios! ¿Sí? Entonces vemos esto, por cuanto Él es santo, ¿qué dice la palabra de Dios? Sed santos también vosotros. ¿Sí? Entonces dice aquí la palabra de Dios, ocúpate, no descuides lo que Dios te ha dado. Mantente firme, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, a todos. Sí. Tú puedes hacerlo, porque dice la palabra de Dios, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Lo crees? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Si Dios dijo que va a salvar, es porque quiere salvarte. Si Dios dijo que va a perdonar todos los pecados de los seres humanos, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues Dios dijo que va a salvar. Pero ¿cómo te vas a salvar si no te has acercado a Dios? La palabra de Dios es muy claro, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Por último, 2 Timoteo capítulo número 2. 2 Timoteo capítulo número 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el versículo número 15, en adelante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que uses bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque te conducirán más y más a la impiedad. Escucha bien este pasaje. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que uses bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque te conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, vive la santidad. ¿Sí? Busca a Dios con seriedad. Sí, búscalo hasta encontrarlo. Y tú que te vas a restaurar, pídele a Dios para que te restaure y te levante y que seas el aportador de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los campos están blancos, listo para la siega, listo. Que tú seas el aportador. Yo creo que Dios quiere levantarte, quiere hacer una nueva criatura, una nueva persona en ti. Pero evita, sí, aquí dice, evita las profanas y vanas palabrería. Aprovecha el tiempo. Por eso cuando dice la palabra de Dios que grande es el misterio de la piedad, muy grande, ¿sí? Entonces podemos entender una cosa. Si Dios nos dice esto, que debemos de evitar las profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque si no te pueden arrastrar. Tú te conoces acerca de todo tu concupiscencia, pero si estás aquí, y como siempre lo he dicho, mientras hay vida y esperanza en Dios. Cerremos nuestros ojos, meditemos la palabra de Dios, meditemos la palabra ahí en tu lugar. Pídele a Dios que seas una persona diferente. Los tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales. Son los tiempos finales. Son los tiempos con lo cual dice las Sagradas Escrituras, en lo cual dice la palabra de Dios,
que son tiempos postreros. Y por ser estos tiempos postreros, muchos no iban a profesar piedad, iban a tener solamente apariencia. Es tiempo de que tomes decisiones, viendo todo lo que pasó y estamos viviendo todavía. ¿Ni aún tienes tu temor de Dios así? ¿Qué es tener temor de Dios? Aborrecer el pecado, así tan sencillo. Decirle el pecado no, es aborrecer. Ese es el tener temor de Dios. Entonces, ¿qué piensas hacer tu cristianismo a gusto, así como vas? ¿Sí? Han pasado 10 meses este año. En 10 meses, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Lo dije hace 15 días y no dejaré de decirte lo mismo. Nínive no necesitó 10 meses para que arreglara su vida a las personas. Nínive solamente le dijo al profeta: si tú no te arrepientes de aquí a 40 días, esta ciudad va a ser destruida. Esas personas clamaron a Dios. Esas personas entendieron la visita de Dios a través del profeta. Ellos se arrepintieron. Ellos no escucharon 10 meses. ¿Qué vas a hacer tú con lo que estás profesando en tu vida? Si no has encontrado a Dios, ¿con quién te acercas? ¿Quién te ministra? Claro, no es el hombre que aprueba, sino es Cristo. Sí. No es el hombre que te va a decir, tú estás bien o estás mal. Entiende que es Cristo. Sí. Porque si Él lo dio todo, ¿tú por qué no? Medita el canto. Medita un canto. Háblale a Dios. Este es la palabra de Dios. Este es el mensaje de Jesús. Quiero disponer mi corazón a hacer el bien. Hoy quiero disponer. Este es el mensaje de Jesucristo. Tú y yo acabamos de leer la palabra de Dios. Aquel que me creó y yo sé que Él me ayudará. Con todas mis fuerzas, hoy quiero empezar a darlo todo, a trabajar. No quiero fallar. Con todas mis fuerzas, hoy quiero empezar sin desmayar hasta el final. Todo lo que haga lo voy a hacer de corazón, no para los hombres, sino como para Dios, pues quiero agradar a aquel que me creó y yo sé que Él me ayudará.
fuerzas. Hoy quiero empezar a darlo todo, a trabajar. No quiero fallar con todas mis fuerzas. Hoy quiero empezar sin desmayar hasta el final. Con todas mis fuerzas, hoy quiero empezar a darlo todo, a trabajar. No quiero fallar con todas mis fuerzas. Hoy quiero empezar sin desmayar hasta el final. Sin desmayar hasta el final. Sin desmayar hasta el final. Háblale a Jesús. Por el Espíritu. Aquí está Jesús, el Hijo de Dios. Y por el Espíritu. Aquí está Cristo. Que Él nos Entiende que Él es el que te ha hablado a través de su palabra, queremos acercar a través de su Santo Espíritu de Dios. ante Él y llamar Te ha dado la oportunidad. Padre, y llamar Es por eso que estás aquí. Padre, y llamar Aquí está Jesús. Padre al Señor. Y por el Espíritu que Él nos Aquí está Dios. ha dado. Aquí está Cristo. Y por el Espíritu Su palabra lo dice claramente, que donde están dos reunidos o más, podemos allí está en medio de acercarnos ellos. con confianza Aquí está Jesucristo, el Hijo de Dios, y llamarle el que murió, y llamarle el que no Padre, y llamarle escatimó nada, al Señor, sino se entregó. y Se entregó. llamarle Padre, La pregunta y llamarle que te hace Cristo, ¿te entregarás tú el día de hoy a Cristo? Padre al ¿Te Señor. entregarás tú el día de hoy? Gracias, Jesús. ¿O te da pena el que está a tu lado? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Me va a ver llorar Gracias, mi aquí? Dios, por darte a mí y en ti mi ser saciar. Tú Aquí está eres el Jesús que lo puede llenar en ti empezaste todo. en mí, Amado que estás tu aquí. obra comenzar. Tú no necesitas 40 días para que arregles tu vida. Mi vida El tiempo se ha acercado. lo que El reino de empezaste Dios en mí, lo perfeccionarás. se ha acercado. Ya se cumplió el tiempo. Hasta el final. Ya se cumplió el tiempo para ti. Lo que empezaste en mí lo terminarás. Y si Dios te trajo aquí esta mañana, Gracias, mi Dios, por darte a mí. entiendes porque te ama. Ser saciar. Es porque te ama. Te ha visto tu vacío Tu obra y te estás hundiendo y hundiendo y hundiendo más y más. a ti. Mi vida Pero aquí está Jesucristo, el Hijo de Dios, que te puede ser libre. que empezaste en mí Te puede ser libre. perfeccionarás. Es Jesús que te habla. Al final, Es Dios. viendo esta verdad, Acuérdate que por tus acciones, empezaste, por tu manera de ser, lo terminaste. Dios mandó a su Hijo Jesucristo aquí en esta tierra. Lo que empezaste, Quiero hacer una oración, lo terminarás.
pero te pido a todos con los ojos cerrados, quiero hacer una oración por ti. Te pido ahí en tu lugar que te postres delante de Dios. Quiero hacer una oración por ti. La palabra de Dios nos dice claramente: llamen a los ancianos y que hagan oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, por todos los que están aquí, Señor, en este lugar, Señor. Padre, si tú los trajiste, Dios, es porque tienes buena voluntad por cada uno de ellos, Dios. Tu palabra dice claramente, Dios, que todo lo que pidiéremos en el nombre de Jesús, creyendo lo recibiremos, Dios. Te pido en el nombre de Jesús por cada uno el que no ha encontrado el perdón de sus pecados. Padre, ten misericordia de cada uno, Señor. Ten misericordia de cada uno, Dios. Padre, porque estamos viviendo, Señor, como dice tu palabra, Dios, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Hoy, Dios, ven a hacer algo diferente, Dios, en las vidas, en los corazones, Dios. Padre, la obra que tú empiezas, Dios, tú la terminas, no la dejas a media. Padre, ten misericordia de cada uno, Señor. Por cada uno de sus pecados, perdónalos, Dios. Por cada uno, Dios. ¿Quién podrá perdonarlos, Dios? ¿Quién podrá estar delante de ti, Señor? Tu palabra lo dice claramente, Señor. El de manos limpias, Señor, y de un corazón puro. Ven a cambiar estos corazones y estas mentes, Dios. Padre, porque el hombre no puede hacer nada, Dios. Nada, Señor. Pero tú eres poderoso, Jesús. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, Dios. Avívalo, Dios. Avívalo, Jesús. Padre, el que tenga que ser restaurado, restáuralo, Señor. El que tenga que ser sanado, Señor, también te pido que lo sanes, Dios. Cualquier enfermedad, Señor, porque tu palabra dice claramente que no hay nada difícil para ti, Señor, y que por tus llagas fuimos nosotros curados. La honra y la gloria es para ti, Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo, 11 de la mañana.